Ucrania habría disparado misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos contra Rusia. Así lo dijo al menos el Ministerio de Defensa ruso, al indicar que estos ataques se produjeron en la región de Briansk con misiles ATACMS de fabricación estadounidense, precisamente. Se trata de una importante escalada cuando se cumplen 1000 días de la guerra de Rusia en Ucrania. El asalto se produce 2 días después de que la administración de Joe Biden diera luz verde a Kiev para utilizar estas armas dentro de Rusia. Ucrania no respondió inmediatamente al informe. José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, está de cerca lo que está sucediendo al respecto. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Realmente una situación muy tensa que preocupa a muchos. Estamos hablando de, por primera vez, el que Ucrania habría utilizado estos misiles tácticos ATACMS de un alcance de 300 kilómetros contra el interior del territorio ruso. Esto ha sido confirmado también a CNN por fuentes estadounidenses y también por el propio Ministerio de Defensa en Moscú, quien aseguró, en ese ministerio se aseguró que fueron en total 6 los misiles lanzados desde Ucrania contra la región de Briansk. Asegura que 5 de ellos fueron interceptados por los sistemas rusos en el interior de su territorio y el sexto solamente fue interceptado de manera parcial, con lo cual el misil alcanzó una base militar rusa, provocando ahí un incendio importante. Y todo esto en un momento en el cual el presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido el cambiar la doctrina militar atómica, nuclear de su país. Y es esto lo que preocupa ahora enormemente, ya que él ha determinado que si existe un país no nuclear ayudado, como piensan en Rusia, sería ahora por Estados Unidos, que es un país nuclear, entonces tendría Rusia la posibilidad de, aunque no fuera atacada previamente con armas nucleares, emplear estas armas. Y esto preocupa enormemente. Ya vimos en distintas ocasiones en el pasado que Putin decidió cambiar esta doctrina nuclear. Lo vimos en el 2020, poco antes de que comenzara la invasión de Ucrania, donde determinó que si había una amenaza existencial contra Rusia, entonces su país podría utilizar armas nucleares para defenderse. Posteriormente, hace unos meses, también determinó que si había una situación crítica contra la soberanía rusa, entonces también podría llegar a utilizar estas armas nucleares. Entonces esto preocupa enormemente en Occidente, pero junto a esto se recuerda que ya son muchas las ocasiones durante esta guerra, durante esta invasión rusa en Ucrania, que Vladimir Putin ha advertido a Occidente, ha advertido a la OTAN de no suplir con determinadas armas a Ucrania. Ya lo dijo en años pasados, que no supliera Estados Unidos, la OTAN, con aviones F-16. Al final estos aviones llegaron a Ucrania también con misiles antiaéreos Patriot. Los misiles llegaron al final a Ucrania, tanques, misiles también de distinto tipo. En cualquier caso, esto se ha ido retrasando quizás por las amenazas de Putin, pero al final estas armas están llegando. En cualquier caso, lo que dicen en Rusia es que ellos están decididos a mantener su poder disuasivo, y esto es fundamental para ellos. Dicen que para la seguridad nacional rusa,
Y esto preocupa enormemente en Occidente cuando se piensa que, como parte de ese poder disuasivo, Rusia podría llegar a emplear armas atómicas. Nacho. Ujú. José, muchas veces desde el inicio, obviamente, de este conflicto nos has actualizado dónde estábamos parados. Te pregunto hoy más que nunca, ¿en qué momento de la guerra está ocurriendo esto que nos narrás? Bueno, justo hoy se cumplen 1000 días de esta guerra que ya se prolonga durante más de 2 años y medio desde que Rusia invadió partes de Ucrania. Ahora vemos una situación en la cual Ucrania en la región de Kursk tiene también una presencia militar. Esto ha llevado aparentemente a que Rusia llamara a soldados de Corea del Norte. Miles de ellos se encontrarían ahora en esta zona junto a unos 50.000 soldados rusos para intentar rehacerse con las áreas que han sido ocupadas por Ucrania en el interior de Rusia. También tenemos que hay en los últimos días ataques contra distintas infraestructuras energéticas de Ucrania, y esto es especialmente importante por el hecho de que esto daña la capacidad, por ejemplo, de calefacción en los hogares en el interior de Ucrania de cara al gélido invierno que es de suponer está llegando ya en los próximos días, en las próximas semanas. En cualquier caso, vemos que el presidente Volodymyr Zelensky hoy envió un mensaje en el cual aseguró que Ucrania se merece que el año próximo, el año 2025, sea un año de la paz. Nacho. Bien. José, aprovecho también este contacto para preguntarte cómo puede influir la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en esta crisis. Hay que ampliar, por supuesto, el contexto, la foto, precisamente para entender bien lo que está ocurriendo. Sí, realmente, bueno, Donald Trump en su campaña electoral afirmó por un lado que si él hubiese estado en la Casa Blanca no se habría llegado nunca a esta guerra. Por otro lado, también afirma que en el momento que él llegue a la Casa Blanca podrá solucionar esta guerra en un día, algo que sorprende a muchísimos, pero él no dice cómo podría llegar a conseguir algo así. Hay quienes temen que pueda referirse a concesiones territoriales de Ucrania a Rusia, o sea, en las zonas ocupadas por Rusia, y esto es rechazado totalmente por Volodymyr Zelensky. Pero junto a esto es de señalar, por ejemplo, que el hecho concreto del suministro de estos misiles ATAC de largo alcance de 300 kilómetros que ahora están siendo usados por Ucrania contra Rusia y que está llevando a esta tensión nuclear. Entonces, lo que dicen allegados a Donald Trump, como es su propio hijo, Donald Trump Jr., es que piensa que las industrias militares aquí están decididas a impedir que se pueda lograr por parte de su padre una paz que ahora mismo es tan necesaria. En cualquier caso, vemos que quizás Vladimir Putin, pensando en que con Donald Trump puede serle más fácil en la guerra con Ucrania, quizás ahora se limita únicamente a realizar amenazas contra Occidente, pero que no las lleve al terreno de la práctica por el peligro que algo así podría significar no solo para Occidente, sino también, lógicamente, para Rusia. Nacho. Bien. Muy importante todo este contexto internacional que nos está contando nuestro corresponsal internacional y jefe José Levi para comprender
la importancia, el que claramente es el tema de la jornada. José, atentos por supuesto a tus novedades, ¿eh? Russia's full-scale invasion of Ukraine has now lasted for over 1,000 days, and it has quite literally altered the country's landscape. While Ukraine has recaptured around half the territory Russia took in 2022, Russia still holds more than 20% of Ukraine, including many cities and towns that were shattered by Russian firepower. This map shows some of the cities that have been leveled by Russia's grinding war of attrition. And before and after images show just how destructive Russian President Vladimir Putin's campaign has been. Mariupol, a coastal city on the Azov Sea, was one of the first objectives for Russian forces looking to establish a land bridge between the occupied regions of the Donbas and the Crimean Peninsula, annexed in 2014. After a nearly 3-month siege, the city and its sprawling Azovstal steelworks fell to the Russians. Since its capture, the Russian government has tried to showcase its partial reconstruction. Ukrainian officials believe that more than 20,000 civilians died during the siege. In May last year, Russian forces claimed control of the eastern city of Bakhmut after more than 200 days of fighting. Once celebrated for its sparkling wine, stored in a massive underground complex, and its salt export, Bakhmut became synonymous with the horrific number of lives the Russians were willing to expend to capture this symbolic prize. The fighting has also turned smaller cities into abandoned ghost towns, such as Mariinka and Volchansk. Putin justified the full-scale invasion of Ukraine by saying he intended to protect the largely Russian-speaking population in the country's east. But in effect, his so-called special military operation has nearly erased many of these cities from the map.